Evelyn. Amén, pastor y compañeros, muy buenos días. Vamos a leer el capítulo 21, el sexto periodo. Vamos a pasar un poquito. La Iglesia moderna, desde 1649 hasta la actualidad, ¿no? Movimiento puritano, avivamiento wesleyano, movimiento racionalista, movimiento anglo-católico, ¿no? Y grandes movimientos de la Iglesia moderna, ¿no? Y el periodo moderno de la historia de la Iglesia dice que comenzó en 1648 con la paz de Westfalia y continuó hasta la actualidad. Dice, durante este tiempo surgieron, dice, importantes movimientos que transformaron el cristianismo, ¿no? Podemos ver también en el punto 1, ya desglosando ya el capítulo 21, movimiento puritano. ¿En qué consiste eso? El puritanismo, dice, nació en Inglaterra con el propósito de purificar la iglesia anglicana de prácticas consideradas demasiado católicas, dice, ¿no? Los puritanos buscaban una vida santa y sencilla basadas en la Biblia. Fueron perseguidos, dice, por varios reyes ingleses, especialmente, dice, por defender sus creencias y rechazar ciertas ceremonias religiosas, ¿no? Y muchos emigraron, dice, a América buscando libertad religiosa, ¿no? De este movimiento surgieron tres grandes grupos. ¿Quiénes fueron estos? Presbiterianos, dice uno, congregacionales, bautistas, ¿no? El puritanismo tuvo gran influencia, dice, en la formación religiosa y moral de Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y podemos ver también en el punto 2 el avivamiento wesleyano, ¿no? que en el siglo XVIII Inglaterra vivía un fuerte decadencia, dice, espiritual y moral. En medio de esta crisis surgieron, dice, líderes como John Wesley, Charles Wesley y Jorge. Estos líderes dice que el gran avivamiento metodista wesleyano, Juan Wesley predicó, dice, la conversión personal, ¿no? Y eso lo veíamos también en el libro, ¿no? La santidad y la necesidad de una experiencia viva con Dios. Este movimiento ha traído, produjo, dice, renovación espiritual, evangelización masiva y crecimiento del metodismo, reformas sociales en Inglaterra. Y podemos ver también en el punto 3, racionalistas. El racionalismo, dice, surgió en Europa durante los siglos XVIII, XVII y XVIII. Estos movimientos colocaban, dice, la razón humana por encima de la fe y cuestionaban, dice, doctrinas bíblicas, milagros, y algunos líderes racionalistas fueron estos. Dice que Voltaire y Rawls, su consecuencias, dice, incluyeron, dice, incredulidad, escepticismo, debilitamiento doctrinal. Más adelante, pensadores cristianos como Schleiermacher ayudaron a restaurar, dice, el interés espiritual. En el punto 4 podemos ver movimientos de Oxford anglo-católico. Este movimiento nació, dice, en la Universidad de Oxford, dentro de la iglesia anglicana. También fue llamado movimiento anglo-católico, movimientos tractorianos. Sus líderes principales fueron John Henry y Edward Hussey y John Keble. Buscaban, dice, estos restaurar este movimiento, dice, la tradición histórica de la iglesia, la liturgia, la reverencia espiritual. Su influencia, dice, renovó la iglesia anglicana, aunque algunos
líderes regresaron, dice, al catolicismo romano. Hasta ahí podemos ver lo que es el capítulo 21, ¿no? Y vamos a pasar al capítulo 22, que nos habla del movimiento misionero moderno, líderes del periodo de iglesias del siglo XX, ¿no? Como punto 1 podemos ver el movimiento misionero moderno, ¿no? Después de muchos siglos, dice, de la época, actividad evangélica, el cristianismo volvió, dice, a despertar su visión misionera. Y el iniciador de las misiones protestantes modernas fue William Carey. ¿Quién era este William Carey? Estaba viendo yo en el libro, este William Carey era quien había iniciado esta misión, ¿no? Fue, dice, un zapatero y pastor inglesa, ¿no? Y Carey, dice, promovió la evangelización mundial y viajó a la India, donde ha traducido, dice, la Biblia y ha fundado también escuelas y predicó también el Evangelio. Por esto se le conoce como el padre de las misiones, ¿no? Modernas, también lo dice en el libro. En el punto 2, la reunión de la parva de Eno. ¿Cómo se inició esto? Esto también es algo interesante, ¿no? Fue una reunión, dice, de oración realizada por estudiantes estadounidenses bajo un montón de heno, dice, durante una tormenta. De esta reunión nació un fuerte movimiento misionero también estudiantil que impulsó, dicen, las misiones en todo el mundo. Y podemos ver en el punto 3 grandes líderes del periodo moderno. Entre líderes más importantes destacan Williams Carey y Adoniram, David Livingstone y Jackson Taylor y John Wesley. Todos estos, dice, contribuyeron a expandir el Evangelio a distintos continentes, ¿no? Y también podemos ver en el punto 4 la iglesia en el siglo XX. Dos características marcaron a la iglesia. Uno, el crecimiento del movimiento misionero mundial y el deseo de cooperación y unidad entre iglesias. Al mismo tiempo, dice, la iglesia enfrentó un gran enemigo. Este enemigo, dice, que era el comunismo ateo en Europa Oriental y África, ¿no? Pero a pesar, dice, que de las dificultades, el cristianismo continuó expandiéndose mundialmente, ¿no? Eso podemos ver así como en el capítulo 22. Y para finalizar nos podemos ir a la conclusión, que la iglesia moderna, dice, experimentó grandes transformaciones, surgieron movimientos de renovación espiritual. Las misiones ayudaron a expandir el evangelio, dice, mundialmente. El cristianismo continuó creciendo hasta la actualidad, ¿no? Eso es lo que podemos ver del capítulo 21 y 22. Muchas gracias, pastor y compañeros, y voy a dar lugar a mi compañera. Amén. Amén, pastor. Bueno, a mí me tocó la parte del capítulo 23, la iglesia cristiana en Estados Unidos. La primera parte, la iglesia católica romana, la iglesia congregacional reformada, bautista, los amigos o cuáqueros. Esto es el capítulo de la iglesia moderna, pastor. Y bueno, a continuación yo quiero compartirles la primera parte en donde nos está hablando, ¿no? La iglesia cristiana en los Estados Unidos. La iglesia cristiana, la introducción, dice, la iglesia cristiana, las iglesias cristianas han tenido una gran influencia en la reforma histórica y cultural,
y espiritual de los Estados Unidos. Desde la llegada de los primeros colonizadores europeos, diferentes denominaciones cristianas se establecieron en el territorio norteamericano, desarrollando diversas formas de cultura, doctrina y organización religiosa. Entre las más importantes se encuentran la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Bautista y la Sociedad Religiosa de los Amigos, conocida como los Cuáqueros. Cada una posee características propias, pero todas han contribuido al desarrollo social, educativo y religioso del país. En la primera parte, la Iglesia en el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El concepto. El cristianismo es una religión monoteísta basada en la enseñanza de Jesucristo. Los cristianos creen en un solo Dios y consideran a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Sus características principales de los cristianos es creencia en la Biblia como libro sagrado, fe en Jesucristo, práctica de la oración y adoración, celebración de los sacramentos y rituales religiosos que predican el amor, la paz y la salvación. Eso es ¿qué es en el cristianismo? En la Iglesia Católica, pastor, la Iglesia Católica Romana, su origen, ¿dónde ha sido? La Iglesia Católica Romana es considerada una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Su autoridad principal es el Papa, quien dirige la Iglesia desde el Vaticano. La llegada a Estados Unidos, a la llegada de la Iglesia a Estados Unidos, dice, el catolicismo llegó a América del Norte con los exploradores y misioneros españoles y franceses durante el siglo XVI y XVII. Las primeras iglesias de Estados Unidos se establecieron en San Agustín, Florida, en 1565 y en Santa Fe, Nuevo México, en 1600. De las características de la Iglesia católica, reconoce la autoridad del Papa, practica 7 sacramentos, entre ellos ahora, como vemos en la Iglesia moderna, pastor, la gran importancia en algunas iglesias lo ponen a las vírgenes y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cuál es el sacramento que ellos también usan? Es la utilización de la misa como principal acto de culto. Su doctrina, ¿cuál es su doctrina de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña la salvación mediante la fe, las buenas obras y los sacramentos. Su organización, podemos ver de la Iglesia Católica, pastor, es la estructura de la Iglesia está organizada jerárquicamente. 1 es el Papa. Segundo son los cardenales, obispos, sacerdotes y fieles. ¿Y qué aportes hacen ellos como Iglesia Católica en Estados Unidos? Sus aportes que hacen ellos en Estados Unidos es la creación de escuelas, universidades, obras de caridad y hospitales y participación en movimientos sociales. Ahora aquí entramos a una parte muy importante, pastor, la Iglesia Bautista. La Iglesia Bautista habla acerca de cómo se origina la Iglesia Bautista, cómo es un movimiento protestante. Las iglesias bautistas forman parte del protestantismo cristiano. Surgieron en Europa, en Inglaterra, en el siglo XVII y posteriormente se expandieron a Estados Unidos, donde alcanzaron gran crecimiento como un movimiento protestante. Su llegada a Estados Unidos, los bautistas llegaron a las colonias americanas buscando libertad religiosa. Pero al principio, pastor, un poquito saliéndome del recuadro, al principio era en su mayoría católica, procedente sobre todo de todos los condados muy católicos en Irlanda. Y también más tarde a estos se les agregaron otros millones del sur de Alemania y aún más tarde muchos de Italia. La Iglesia Católica Romana en Estados Unidos hizo gran progreso hasta que ahora la población católica alcanza unos 46 millones, alrededor de un tercio del número de
comulgantes en todas las iglesias protestantes. Y pastor, perdón, todavía no he terminado de los católicos. Como parte de la Iglesia Romana Mundial, los católicos estadounidenses están bajo el gobierno papal. La nación se divide en 110 diócesis. Cada una tiene su obispo, nombrado por el Papa, a quien el clero ofrece candidatos que pueden aceptarse o rechazarse. Las diócesis están unidas en 24 archidiócesis, cada uno bajo su arzobispo y todos estos presiden 6 cardenales también nombrados por Roma. Ahora sí, pastor, un poquito quiero hablar un poco más acerca de la Iglesia Bautista, cómo ha sido su llegada y qué es lo que la Iglesia Bautista este tiempo dentro de los Estados Unidos, cómo ha ido sus colonias buscando la libertad religiosa. Los bautistas surgieron poco después del comienzo de la Reforma en Suiza, en 1623, y se esparcieron rápidamente en el norte de Alemania y Holanda. Al principio se los llamó anabaptistas, porque volvían a bautizar a los que ya se habían bautizado en la infancia. Y de las 128 denominaciones bautistas en Estados Unidos, las 3 mayorías, algo que llama la atención, pastor, son los bautistas regulares del norte y sur y los bautistas negros. La división entre los bautistas del norte y del sur se debió a la revolución por el problema de la esclavitud, reconocida en el sur pero opuestos en el norte, aunque aún separados ambos asociaciones mantienen relaciones fraternales. Como recordarán, en 1792 los bautistas en Inglaterra formaron la primera sociedad misionera moderna y enviaron lo que mi hermana Marta hablaba, ¿no?, del misionero Guillermo Carey a la India, la adopción de los principios bautistas por Adoniram Hudson y Lutero. Y bueno, vemos aquí que los bautistas también, pastor, han contribuido mucho acerca de las misiones, mandando personas a otros países para que también la palabra del Señor pueda correr. Ahora paso a explicar acerca de los amigos o los cuáqueros. Amén. Y aquí tenemos, dice, ¿no?, su origen. La sociedad religiosa de los amigos, conocida como los cuáqueros, nació en Inglaterra en el siglo XVII, bajo el liderazgo de George Fox. Los cuáqueros creen en la presencia directa de Dios en cada persona y promueven una vida sencilla, pacífica y basada en la igualdad. Pero un poquito más, viendo, pastor, en el libro, profundizando un poquito más, viendo de todos los movimientos surgidos de la Gran Reforma, el que más se alejó del prelado y del gobierno de la Iglesia fue de los amigos. ¿Por qué? Porque había una discusión acerca de la doctrina, porque ellos también bueno, dice, esta sociedad pues nunca ha tomado el nombre de la Iglesia, surgió de la enseñanza de George Fox en Inglaterra, empezando alrededor del año 1647. Fox se oponía a la reforma exterior de la Iglesia, al ritual y la organización eclesiástica. Enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales, que el cuerpo del creyente no debería tener sacerdote ni ministro con salario. ¿A qué se estaban refiriendo? Aquí los amigos o los cuáqueros se oponían a que como hasta hoy, ¿no, pastor? La palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario, pero aquí había una discusión, que aquí ellos no estaban de acuerdo con que los que traían la palabra tengan que tener un salario, sino que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu. Y a ellos lo tomaban el Espíritu como la luz interior. La sociedad de los amigos no se sabe con seguridad
cómo se les aplicó el nombre de cuáqueros, pero se generalizó y no desagradó a los miembros de la sociedad. Pero lo que podemos ver en esta historia de la iglesia moderna, pastor, la iglesia que más ha sufrido de pronto persecución y hasta esclavitud fue de los amigos. Porque aquí hay un dato curioso, ¿no? Dice, los amigos encontraron un puerto seguro en Rhode Island, donde todas las formas de fe y adoración eran libres. Formaron colonias en Nueva Jersey y Maryland y Virginia en 1681. El rey Carlos II les entregó el territorio de Pensilvania a Guillermo Penn, líder entre los amigos, y Filadelfia, la ciudad cuáquera. Ahí se ha conocido Filadelfia como la ciudad cuáquera. Y a medida del siglo XVIII, Benjamin Franklin dijo que la colonia era una tercera parte cuáquera, una tercera parte alemana y otra tercera parte mezcla. Pero en esto de los amigos, pastor, o los cuáqueros, la persecución activa cesó en Inglaterra y en Estados Unidos después de la Revolución de 1688, y los cuáqueros dieron su testimonio y formaron sociedad en muchas de sus colonias. En todas las colonias existía la esclavitud, pero entre los amigos estaba prohibido, y estos testificaban con rudeza en contra de ella. ¿Por qué ellos se oponían a la esclavitud? Porque los cuáqueros o los amigos habían sido duramente perseguidos también por su fe. Entonces, por ese motivo que ellos se oponían bastante a la esclavitud y daban testimonio de eso. Y bueno, pastor, pasando para terminar, pastor, los valores principales que la iglesia dice, los valores principales es paz, justicia, honestidad, igualdad, solidaridad. Y comparación entre las tres iglesias. La católica, la autoridad máxima para los católicos es el Papa y su tradición. Para los bautistas es la Biblia. Para los cuáqueros, guía espiritual, el interior. Para los católicos, el bautismo, en niños y adultos. Para los bautistas, solo creyentes. Para los cuáqueros, no enfatiza rituales. Y otro aspecto, para los católicos, la organización es jerárquica. Para los bautistas es independiente. Para los cuáqueros es comunitaria. Otro aspecto, para la Iglesia Católica, el culto o litúrgico y sacramental. Para los bautistas es predicada y canto. Y para los cuáqueros, silencio y reflexión. Otro aspecto, para los católicos, el valor principal, los sacramentos. Para los bautistas, conversión personal. Para los cuáqueros, paz e igualdad. Influencias en la sociedad. Las diferentes iglesias cristianas han contribuido al desarrollo moral y social de Estados Unidos, en la formación de universidades y escuelas, ayuda humanitaria y obras sociales, participación en debates éticos y políticos, promoción de valores familiares y espirituales, influencia en movimientos de derechos civiles. La importancia de la libertad religiosa. En Estados Unidos se caracteriza por garantizar la libertad religiosa mediante su constitución. Esto permitió el crecimiento de múltiples denominaciones cristianas y otras religiones. Aspectos importantes respecto por diferentes creencias, separación entre iglesias y estados, derecho a practicar libremente la religión y diversidad cultural y espiritual. Conclusión. La Iglesia cristiana en Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en la formación de la sociedad norteamericana. La Iglesia católica romana aportó una fuerte tradición histórica y organizativa. Los bautistas promovieron la libertad religiosa y la evangelización, mientras que los cuáqueros destacaron por sus ideales de paz, igualdad y justicia.
A pesar de sus diferencias doctrinales, estas iglesias contribuyeron al desarrollo espiritual, educativo y social de los Estados Unidos, dejando una influencia importante hasta la actualidad. Eso sería, pastora. Muchas gracias y paso a mi compañera. Amén. Bueno, buenas tardes, pastor. Mientras van poniendo mi diapositiva, pastor, mi nombre es Esther, no Estrella, por si acaso. Amén. Bueno, continuando con las iglesias, ¿no? Y la expansión en la iglesia moderna. Siguiente, por favor. Bueno, podemos ver que se va expandiendo aún más lo que es las iglesias cristianas, ¿no? Un poquito está mal. En el siglo XVIII y XIX se da una oleada de fervor religioso, transformando el panorama espiritual de Norteamérica, dando orígenes a nuevas denominaciones, como ser luteranos, presbiterianos, metodistas, hermanos unidos, discípulos de Cristo, unitarios y ciencias cristianas. Los movimientos de avivamiento desafiaron las estructuras eclesiásticas tradicionales, fomentando una fe más personal y emocional. Las iglesias pioneras, como ya lo habían mencionado nuestras hermanas que exponieron anteriormente, eran, ¿no?, la iglesia metodista, que llegaron con los colonos predicando en campamentos al aire libre. Su fervor evangelizador transformó la frontera americana en tierra de avivamiento espiritual. Uno de los que ha estado ahí liderando ha sido Juan Lewis, ¿no? Y también estaban los bautistas. Crecieron entre comunidades rurales, enfatizando la autonomía congregacional. Juntos, metodistas y bautistas definieron el cristianismo norteamericano del siglo XIX. Podemos ver que en esta época ha habido muchas ramas, ¿no?, que se han empezado a dividir, como ser, ¿no?, dice, en Estados Unidos, explosión de dominaciones independientes, avivamientos del siglo XIX impulsaron nuevos movimientos comunitarios y ciencias cristianas. Una de las doctrinas, ¿no?, que empieza ahí a ver y nos habla son los unitarios, quienes ellos se expanden en Inglaterra y América. Son los representantes modernos de los antiguos arrianos del siglo IV y V, quienes enfatizan la naturaleza humana de Jesucristo, dice, niegan la deidad o divinidad de Jesucristo y no consideran al Espíritu Santo como una persona, sino como una influencia. Esta doctrina ha sido una de las que se ha ido expandiendo en Estados Unidos. También podemos ver, ¿no?, otra de las doctrinas que se ha empezado a mover en esta etapa eran los liberales, ¿no? Esta doctrina de los liberales dice que se ha ido expandiendo por Michigan, Oregón. La iglesia tenía dos nombres, dice, ambos oficiales discípulos de Cristo y también iglesias cristianas. Otro de las denominaciones que empiezan, ¿no?, a moverse también está de la señora Eddy, que murió en 1910 y no dejó sucesor, pero sus enseñanzas están incorporadas en un volumen llamado Ciencia y Salud. Esta doctrina o estas enseñanzas dicen, ¿no?, que se practicaba en un sistema de sanar la enfermedad de la mente y del cuerpo, que enseña y que toda causa y efecto es mental y que el pecado y la enfermedad y la muerte se destruirían mediante un entendimiento cabal de principios divinos de Jesús en enseñar y sanar.
podemos ver en este capítulo que se expande lo que es la predicación del Evangelio, pero en diferentes doctrinas, ¿no? Ya cada uno va buscando de acuerdo a sus estudios, inclusive nos habla que se ha fundado una escuela teológica, ¿no? En Harvard en 1819, entonces ya empieza a haber más estudio de lo que es la palabra, de lo que es la teología, y es por tal razón que empieza a haber muchas más divisiones, ¿no? De lo que es las denominaciones. Entonces, vamos a irnos al capítulo 25, nos habla del desarrollo más institucional y gradual, influencia británica mantuvo estructuras anglicanas y presbiterianas con menor fragmentación y denominación. En Canadá ya se da a una expansión más católica romana, ¿no? La Iglesia de Inglaterra, los metodistas, presbiterianos, la Iglesia Unida y otras denominaciones que van ya apareciendo en Canadá. Del este al oeste, las primeras iglesias nacieron en la costa este, con ciudades como Boston y Filadelfia. Los colonos trajeron sus tradiciones religiosas europeas, estableciendo congregaciones que servirían como semilla para el futuro crecimiento espiritual del continente. Expansión fronteriza. Con la expansión hacia el oeste, misioneros y predicadores viajaron junto a los pioneros. Nuevas denominaciones surgieron adaptándose al espíritu independiente americano, creando una diversidad religiosa única que define a Norteamérica hasta hoy. En Canadá de la misma manera se va expandiendo y podemos ver allí que la iglesia metodista se va dividiendo, ¿no? Y se divide en la iglesia metodista primitiva, la iglesia cristiana bíblica y la iglesia metodista wesleyana. Entonces, en 1925 los metodistas, las congregaciones, parte de los presbiterianos se unieron para formar la Iglesia Unida en Canadá. Ya se van uniendo todas las diferentes denominaciones en Canadá, y esto hace que haya más miembros, ¿no? Nos dice que alrededor de 3.700.000 miembros ya tenía la Iglesia de Canadá. En Canadá, ¿no? La iglesia. Los bautistas luteranos y otras iglesias protestantes siempre ejercieron una gran influencia en los asuntos públicos. Se han ido más a ayudar, ¿no? A la gente a poder colaborar en lo que es el crédito de membresía varía significativamente entre las iglesias se van función tenida intención en el nuevo siglo. Aquí podemos tener, no sé si lo está poniendo, pero hice un pequeño cuadro estadístico para ver en qué magnitud ya estaba expandido lo que es el Evangelio. Como conclusión, el legado de las iglesias nacidas en Norteamérica trasciende fronteras. Movimientos como los mormones, adventistas, pentecostales han modelado comunidades globales, influenciando educación, salud, valores, familias en millones de personas alrededor del mundo. Su impacto en la sociedad moderna es innegable. Universidades, hospitales y organizaciones humanitarias fundadas por estas denominaciones continúan sirviendo a la humanidad. Este fenómeno religioso estadounidense y canadiense permanece como testimonio del poder transformador de la fe. Eso es lo que puedo comentar acerca del tema, pastor. Amén. Amén. Van a disculpar, ha habido problemas con la computadora. Pero vamos continuando, vamos a ir ya en lo que es el Evangelio, cómo ha llegado a Latinoamérica, cómo es que hoy en día hay las asambleas de Dios en toda América Latina. Amén.
Gracias, pastor y compañeros. Amén. ¿Me pueden escuchar bien? Amén. Te escucho yo, Kelly. Bien, sí, te escuchamos, Kelly. Ya, muy bien. Vamos a comenzar con las diferentes misiones que se han hecho a lo largo de América Latina. En este capítulo resalta cómo es que ha llegado primeramente a Venezuela. Son varios los países de los que se hablan, pero yo he puesto de los más interesantes y de los que me parecía excepcionales, porque como bien mis compañeras han explicado, se han diversificado las denominaciones y han nacido diferentes doctrinas y diferentes iglesias. Y la palabra de Dios a América Latina, nosotros pensaríamos, ha llegado primeramente de las asambleas, ¿no? Pero no. Si bien se ha fundado en América Latina, la verdad es que muchas de las iglesias que han mandado más misioneros eran de otras denominaciones. Y el libro resalta que en varios países estos misioneros son los que sembraban de alguna manera el predicar, y poco a poco llegaban misioneros de Estados Unidos y llegaban a crear lo que es asambleas de Dios en los diferentes países. Como el caso de Venezuela, nos he hecho como una línea del tiempo cómo llegaban misioneros independientes. En el libro no resalta de qué denominación son, pero resalta que estos esposos eran de otra denominación, que ellos fueron los que sembraron la palabra de Dios. Ya en 1927, recién otros esposos son los que fundan lo que es Asambleas de Dios. Y ya por 1948 es que se funda lo que es el primer instituto bíblico en Venezuela. Vamos a ver el caso, bueno, no tan igual, pero este es el caso de Puerto Rico. Acá vemos el nombre de la, si bien ella resalta por ser una misionera sola, no está con una familia en sí, y ella es la que llega primeramente al puerto, y la vamos a ver en diferentes países. Y como les dije, ella siembra la semilla del evangelio, predica en las calles, arma carpas de adoración y llama a la gente a congregarse. Es así que levantan iglesias, pero con familias, y ahí están las listas de los personajes que son las familias que en la historia de cada Asamblea de Dios en cada país resalta, y si revisan la historia está ahí. Esas personas son recordadas hasta el día de hoy porque en base a familias es que se ha ido formando lo que es las asambleas en los diferentes países. Se consolida en 1918 y ya por el siglo XX nace lo que es la división, porque como les dije, no son las asambleas los primeros que llegan a llevar el evangelio, siempre son otras denominaciones, pero es a partir de este tiempo que se divide y recién se reconoce a las asambleas de Dios de Estados Unidos, quien fundan las asambleas de Dios en Puerto Rico. En Argentina volvemos a ver a esta mujer que es Alice Wood, una misionera que vuelve a llevar el evangelio y vuelve a hacer lo que es unirlos en carpas, enseñarles el evangelio, predicarles y sembrar. Y es así que como fruto de todo esto nace la primera Junta Ejecutiva Nacional en 1947 y se fundan las Asambleas de Dios, pero ya en Argentina. Y a partir de ahí se denota que se crea el Instituto Río de la Plata. Viendo las historias, interesante parece el dato de que este instituto mismo es de donde surge una de las personas que va a fundar el Instituto Teológico en nuestro país también. También se forja lo que es en Brasil. Acá se caracteriza porque no fue misioneros hispanohablantes los que llegaron a Brasil, fueron más que todo predicadores suecos que fundaron, no en sí las asambleas, pero ellos
fundamentaron lo que es la creencia en Dios y el hecho de congregarse. En Brasil, lo que era más, el dato más interesante es que se llegaban a bautizar mensualmente 40.000 personas. Era tan fuerte la expansión del Evangelio en Brasil que a partir de que se han fundado las Asambleas de Dios en Brasil, han llegado, después de 9 años de su fundación, al 1.000.000 de miembros. Entonces la expansión en Brasil fue un tanto masiva y fue gracias a que no solo trabajó las Asambleas de Estados Unidos, también trabajaron diferentes denominaciones y se unieron de alguna manera. Ambas denominaciones trabajaban de la mano. Después tenemos el caso de Perú. Acá ya lo que fue las Asambleas de Dios de Estados Unidos son los que enviaron a sus misioneros y por lo general, si se han dado cuenta, siempre mandaban una familia de esposos para que empezaran la obra y entregaran a una familia y la continuaran. Acá en Perú lo más impactante fue que se dividieron en distritos y de los distritos nacieron los diferentes sectores. También tenemos a Nicaragua, que como les dije, en este caso ya no fue las asambleas, fue alguien independiente de otra denominación que empezó la obra de predicar. Recién años más tarde, casi 14 años más tarde, fue que las asambleas logró afiliar a esta iglesia que ya existía en Nicaragua, que era independiente, a las Asambleas de Dios. Y recién en 1937 se funda un instituto bíblico de estudio. También está el caso de México, que no nació por iniciativa de misioneros. Esta se caracterizó porque personas que habían escuchado sobre el mensaje que repartían los de las Asambleas de Dios de Estados Unidos, ellos escucharon esto y quisieron por iniciativa propia empezar a predicar este mismo mensaje a los que les rodeaban. Fue que así en México se expandió lo que es la iglesia. Recién en 1922 se levantó el primer templo y a la vez la fundación de las Asambleas de Dios en México. En Cuba, como les dije, fue también una señorita y su mamá las que empezaron los cultos. Estas igual eran independientes, pero se les reconoce en la historia que ellas empezaron a hablar a las personas y realizar cultos en carpas. Y recién en 1943, 20 años más tarde, que se abrió la obra en la denominación de Asambleas de Dios. Y en 1952 recién pudieron fundar su instituto bíblico en su capital. También tenemos a Colombia, Guatemala, Chile. Más que todo, lo más impactante de Colombia fue que su instituto teológico empezó no mucho tiempo después de que se fundara las Asambleas de Dios en 1932. Si bien una familia fue la que fundó la semilla, poco a poco fue creciendo y se establecieron bastantes institutos bíblicos en el lugar. Guatemala se caracterizó por tener el Espíritu Santo. Tenían una muy fuerte presencia del mover del Espíritu Santo en cada reunión que tenían. Entonces este fue como el sello de Guatemala que se caracterizó y sigue en su historia. Algo como eso no se ha repetido en otros países latinos de alguna manera. También está en Chile, que si bien existían ya iglesias pentecostales, no de la denominación de Asambleas de Dios, pero de otras independientes. Entonces fue así que poco a poco adoptaron a estas denominaciones independientes y las insertaron a nuestras Asambleas de Dios de Bolivia. Ahora vamos a ver con el caso de nuestro país, que es Bolivia. ¿Cómo fue que llegó las Asambleas de Dios a nuestro país? Primeramente, en 1946 fue que empezó la historia. A nuestro país llegó por mensaje de 4 familias estadounidenses misioneras. Una que era Waldo Nicodemus y su esposa en Cochabamba, los esposos Wilkie en La Paz, los esposos Everett en Santa Cruz. Y los esposos Grams. Estas familias
fundaron las iglesias en, ¿cómo se diría?, en ciudades centrales. Gracias a que ellos empezaron esta obra, fue que se llegó en 1960 a fundarse lo que es el Instituto Teológico. El primero nació en 1949 en Cochabamba. Fue David Grams y su esposa quienes iniciaron este instituto, y no solo fueron maestros y directores, ellos eran los que iban a recoger incluso a los estudiantes y predicarles en la calle e incentivarles a que aprendan. También se abrió en 1955 en Pando, y por último en 1960 se fundó un instituto nocturno en La Paz. Este se caracterizó porque, a diferencia de los demás que eran específicamente institutos teológicos que se abrían de día, este era específicamente de noche. Era algo que en la historia resalta porque era algo que no tenían los demás institutos como característica principal. Y ahora nos vamos a la parte de cómo fue que las asambleas de Dios creció, o cómo empezó, cómo fue que se fundó nuestra denominación de alguna manera. Y como en la historia mis compañeras resaltaban, que a partir de que el evangelio se expandió en Estados Unidos, nacieron diferentes denominaciones, nacieron diferentes tipos de pensar y diferentes teologías de alguna manera. Es así que nace una necesidad de buscar compartir un solo mensaje. Y se dice que esta denominación nace de ser un grupo fragmentado a ser creyentes de una organización, y no solo ser una, sino la más grande que existe en el mundo. Las asambleas de Dios de Dios se caracterizan por ser organizados. Entonces pasaron tres momentos importantes. Uno fue el movimiento de santidad. ¿Por qué las personas querían tener solo un lugar, ser solo una asamblea? Porque había diferentes pensamientos, como mis compañeras les dijeron, habían las iglesias metodistas, las unicitarias, las luteranas, y todos decían, hay varias iglesias, pero en ninguna iglesia hay el poder espiritual que se relata en Hechos 1:8. No hay aquel hablar de lenguas que se necesita. ¿Por qué?, se preguntaban la mayoría. A partir de esa necesidad es que surge que todos quieren entrar en una sola asamblea. Y es ahí que nace en 1901 el despertar de Topeka, Kansas. Y aquí cuenta la historia importante de que varios estudiantes de teología querían entenderse por qué no se podía hablar en lenguas como en ese entonces relata la Biblia. ¿Qué había pasado actualmente para que no puedan, no evidencien ese levantamiento de poder que había? Y es así que resalta la señorita Agnes Osman, que es una de las primeras en hablar en otras lenguas al ser bautizada en el Espíritu Santo, porque eran varios estudiantes los que estaban queriendo encontrar la respuesta, y ella fue una de las primeras que resalta en la historia, y a partir de ella es que nace el avivamiento pentecostal. Y en 1906 nace el avivamiento en la calle Azusa. Se caracteriza porque en estos años aún había discriminación. Las personas blancas, las personas negras eran de alguna manera diferenciados, no eran tratados como igual. Y ahí es donde nace este predicador, que es William Seymour, que es un predicador afroamericano, se podría decir de descendencia afroamericana, o sea, de color. Y él predica en las calles, y justo en esta calle pasa un derramamiento del Espíritu Santo tan fuerte que rompe las barreras sociales. Dice que su prédica fue tan poderosa que tanto personas pobres, ricas, de color o blancas se unieron en un solo sentir y adoraban, y juntamente todos recibieron el Espíritu Santo. Fue tan fuerte este avivamiento que creció el avivamiento espiritual y también el fervor de querer predicar la palabra. Y así nace la necesidad de ser una sola organización, porque todos vieron ese avivamiento
y todos querían ser parte, todos querían entender cómo llegar a hacer eso. Y en 1910 a 1913 es que se expande poco a poco el avivamiento espiritual por 4 razones importantes. Como les dije, primero, la falta de doctrina unificada. ¿Por qué? Un problema principal eran los unicitarios, que eran los Just Jesus, decían que solo Jesús era la salvación, no creían en la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos enseñaban este tipo de mensaje herético y confundían el mensaje de la iglesia. También porque estas iglesias no tenían respaldo del gobierno, no podían tener un lugar donde adorar que sea propio, por lo que tenían que depender del hogar de muchas familias. Y muchas veces los que se dedicaban enteramente a ser ministros no podían viajar o salir del país bajo algo específico legal que dijera que son ministros. También porque ellos tenían una visión, querían ser una entidad que se preocupara por los misioneros. Ellos querían sostener y enviar misioneros a más lugares, a más ciudades y a más países. También había el conflicto que era de la obra terminada. Había un hombre que se diría que estaba en contra de lo que se predicaba. Él afirmaba que la santificación al momento de convertirse era instantánea. Él predicaba que cuando uno se convierte, instantáneamente se hace santo y debería ser santo en su manera de hablar, de actuar. Y si no pasaba eso, no es verdaderamente convertido. Y surgieron discusiones, porque como ustedes saben, nosotros hemos aprendido que la santidad es progresiva de alguna manera en nuestros actos. A veces no llega a ser instantánea, porque no es igual para todos. Pero él predicaba que sí, tenía que ser al momento, o si no, esa persona no era salva. Y a partir de estos diferentes tipos de pensamiento, nace en 1914 el primer concilio. Es aquí donde nacen las asambleas de Dios de Dios de Estados Unidos. Por eso se llama asamblea, porque asisten más de 300 delegados y ministros de diferentes estados y de diferentes denominaciones. Invitan a todo representante que de alguna manera tenga el tipo de administración congregacional y presbiteriano, porque compartían algo en común. Entonces invitan a todos a ser parte. Y acá es donde consolidan en 1914 lo que es las asambleas de Dios de Estados Unidos. ¿Bajo qué misión? Ellos dicen, queremos llevar el evangelio a todo el mundo. Por ende, vamos a crear un sistema de gobierno que nos represente. Es ahí que el sistema de gobierno congregacional presbiteriano nace. Pero no acaba la historia ahí. En 1916 ocurre de nuevo el mismo problema con los unicitarios, que predican de nuevo en las calles que solo mediante Jesús puedes obtener la salvación. Y es ahí que nace lo que es el documento de la Declaración de las 16 Verdades Fundamentales, o también como hoy en día las conocemos, que son las 16 doctrinas de las asambleas de Dios. 4 de las cuales son las más importantes, que resaltan la salvación por medio de la fe, el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué estas 4 eran importantes? Porque muchas denominaciones compartían bastantes principios y verdades fundamentales con nosotros, pero ¿dónde era la distorsión del mensaje? En estas 4 principales fundamentales verdades. Aquí es donde variaba principalmente en las demás denominaciones. Es por eso que resaltaban en el documento que estas 4 nos ayudarían de alguna manera a diferenciar las doctrinas verdaderas de las falsas. Y así es como surge lo que es las asambleas de Dios de Estados Unidos, y como les explicó más antes, poco a poco se ha ido repartiendo lo que es América Latina, porque ese era su objetivo, no solo quedarse en Estados Unidos, llegar a más naciones, pero un solo mensaje. Nada más.